consultar si vos veías que esa muerte de Dios es realmente un efecto más de toda la cadena de la enfermedad esta del nihilismo, y que es con eso, ¿qué sigue? ¿Cómo lo ves que... Es que yo casi plantearía que el nihilismo es más que causa-efecto, digamos, a la muerte de Dios. Es decir, cuando en la genealogía de la moral, en el primer capítulo, ¿no? El primer libro que llama, Nietzsche escribe o plantea de una manera muy sintética lo que para él es la trayectoria de la civilización occidental, ¿no? Es decir, la cultura griega dionisíaca afirmativa de la vida decae en el momento que Sócrates, Platón hablan de otro mundo, hablan del alma, y aquí entra una fase, digamos, de decadencia. Luego, con Roma, digamos, los valores romanos para Nietzsche también son afirmativos de la vida, ¿no? Roma contra Judea, Judea vence, digamos, en forma, digamos, de cristianismo, que esto evidentemente será toda la cultura del resentimiento para Nietzsche, que dominará la época medieval y que de hecho situará un poco como época, digamos, de valores afirmativos el Renacimiento, la cual cosa ya pone de manifiesto que Nietzsche, cuando habla de religión, habla sobre todo de valores. Es decir, aunque en el Renacimiento no se cuestionara, digamos, la existencia de Dios, pero los valores son afirmativos, que esto es lo que importa, ¿no? Claro, luego para Nietzsche después viene la modernidad, que ya será como un análisis más complejo, que yo creo que para Nietzsche lo que pasa con la modernidad es que de alguna forma uno de los valores básicos, digamos, que estaba relacionado con esta idea de Dios, que sería la verdad absoluta, la propia búsqueda, digamos, de la verdad acaba minando, digamos, la creencia en Dios, ¿no? Entonces, incluso en Schopenhauer, que de hecho Schopenhauer se planteará como un crítico, digamos, del cristianismo, pero los valores cristianos continúan existiendo. Y para Nietzsche también existen en formas modernas, de hecho, bueno, esto si quieres luego podemos hablar, pero como el liberalismo, el anarquismo, es decir, se abre aquí todo un proceso de caída de valores que es lo que va desencadenando, digamos, este nihilismo, ¿no? Entonces, claro, la pregunta importante es, estos valores afirmativos, esta cultura afirmativa de la vida de la que habla Nietzsche, ¿es posible? Porque, por ejemplo, Cioran, que es un autor que a mí me gusta, pues bueno, lo que planteará es que Nietzsche es muy agudo, digamos, en sus críticas, pero que al final acaba cayendo, digamos, en otro sueño, ¿no? Que es el sueño del superhombre, el sueño, digamos, de los valores afirmativos. Pero bueno, así todo, yo pienso que hay que apostar, digamos, por estos valores afirmativos, que de alguna manera hemos de inventar y no es una cosa fácil, porque como tú has dicho muy bien antes, nos vamos cogiendo, digamos, a nuevos ídolos, ¿no? Y esto sí que Cioran tenía razón, o sea, quiero decir, destruimos un ídolo, pero construimos otro, ¿no? Y esto es posible, digamos, una cultura afirmativa de la vida sin construir nuevos ídolos, sin crear, digamos, nuevos dioses. Esta sería la pregunta. Evidentemente es la apuesta de Nietzsche, ¿no? Nietzsche plantea que sí. Lo que es Sí, sí. interesante y que me parece que él, por ejemplo, bueno, va a criticar, como bien vos mencionabas antes, a Schopenhauer, por ejemplo, por este nihilismo y una actitud pasiva con respecto al nihilismo, y que también que ver también con la comodidad, la pereza, aferrarse a un nuevo ídolo. Los conceptos de la voluntad de poder de superhombre serían como un carácter propositivo, un carácter afirmativo con respecto a ese nihilismo. Digo, porque entiendo yo que voluntad de poder, donde hay vida hay voluntad de poder. Entonces, como que todos tendríamos, las plantas, los animales, todo lo orgánico, tiene esa voluntad de poder, que no es solamente una capacidad para conservar la vida, sino también para aumentarla. Y que, por ejemplo, y en esta, acá hay
muchísimas malas interpretaciones de mi punto de vista de voluntad de poder en Nietzsche, donde tampoco, más allá de conservar la vida o de incrementarla, tampoco es que para Nietzsche vale todo. Porque, por ejemplo, decir, bueno, si hay personas oprimidas por un gobierno o lo que sea, dice, tampoco justifica el anarquismo, la revolución, dice, porque son todas formas que al no tener un cierto límite en esa libertad, es como la figura del león, terminan de alguna forma perjudicando la propia vida y disminuyendo esa vitalidad. Entonces, si se reprime esa voluntad de poder, al parecer esa voluntad de poder como la de los sacerdotes, la del rebaño, que son todas, digamos, metáforas que utilizan la genealogía de la moral, terminan siendo una fuerza que es resentida contra la vida y contra las demás personas que quieren ejercer esa voluntad de poder. Y como vos bien mencionabas también, esta de la figura de Dios, no importa si está Dios o no, pero ya está toda esa metafísica, todo ese nihilismo, ya está inmerso también en la moralidad, en la moral, en los valores y en la forma en la que nosotros vivimos. Creo que sea uno creyente o no, ya está todo, digamos, estructurado a partir de ese modo de valorar la sociedad. Entonces, ¿es un sueño realmente esto de el superhombre como teoría filosófica y como proposición vital de Nietzsche? O a mí, más que pensar en el superhombre como filosofía propositiva de Nietzsche, me gusta pensar quizás más, o que pueda ser más posible, la caracterización del espíritu libre. Sí, 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 a mí también. Vamos a ver. Nietzsche, evidentemente, a ver, tiene contradicciones, él mismo lo asume. Eh, yo pienso que delante, digamos, de cualquier filósofo, lo que intento yo es, digamos, entender lo que dice. Tampoco sería muy partidario de, vamos a ver, de que un autor se puede entender de muchas maneras, ni tan solo Nietzsche. O sea, a mí me gusta entender o intentar entender lo que él, digamos, quería decir, ¿no? Y entonces, a partir de esto, cada cual que haga lo que le parezca, digo, por decirlo así, ¿no? Yo creo que hay en Nietzsche una ética bastante aristocrática que yo particularmente no comparto, y hay una idea, digamos, de la voluntad de poder muy en términos, digamos, de confrontación, ¿no? Esto, la genealogía de la moral queda muy claro, ¿no? El sentido de moral noble, moral de los siervos. Es decir, Nietzsche entiende, digamos, la ética, la moral, la voluntad de poder que se manifiesta siempre como de una minoría. Y esto, digamos, es lo que yo particularmente no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, otra cosa es lo que te he dicho antes, es decir, que, vamos a ver, yo de Nietzsche, a mí Nietzsche me ha enseñado muchas cosas, he aprendido mucho, me ha resultado siempre muy estimulante, pero hay cosas que yo no comparto y no las veo claro, y me parece que tampoco se pueden, digamos, negar, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me gusta de Nietzsche, lo que aprovecho, lo que me ha dado que pensar y que sentir, es la idea esta de espíritu libre que tú mismo has señalado, es, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, está planteando lo mismo que plantea Kant en el texto de qué es la ilustración, o sea, una persona capaz de pensar y de decidir por sí misma y que justo, como tú has dicho antes muy bien, es la pereza, digamos, la pereza, el miedo, pero sobre todo la pereza, digamos, el principal obstáculo, ¿no? Que precisamente este texto, si en algún momento hablamos de Foucault, pues ya era referencia, porque el texto este de qué es la ilustración de Foucault, que como sabemos está muy influenciado por Nietzsche, Foucault volverá mucho, digamos, en sus últimos cursos sobre este texto, digamos, como referencia, ¿no? También está claro que la palabra, digamos, superhombre, tal como está traducida, o sea, es una palabra
que tiene muy malas connotaciones y que suena muy mal, ¿no? Y además la Entonces, bueno, a mí historia me gusta más, por política. ejemplo, esto. Sí, el hombre que se supera, digamos, a sí mismo, ¿no? El espíritu libre y la transformación, digamos, en camello, en el sentido que representa pues la fuerza, esta capacidad para pasar por el desierto, el león, que sería pues como pues esto, la propia libertad y no someterte, digamos, a un sistema normativo que no es el tuyo, ¿no? Esto, bueno, también daría, digamos, que hablar, pero bueno, en principio la idea esta de crear, digamos, sus propios valores, que también sería la inocencia, digamos, del devenir del niño, ¿no? Entonces, este trayecto, digamos, del espíritu libre, que es capaz de atravesar su propio desierto, de ser suficientemente fuerte como para asumir su propio dolor, que es capaz de crear valores. Esto es lo que a mí me resulta más atractivo, digamos, de Nietzsche, ¿no? Y aceptando, y que totalmente de acuerdo, que evidentemente Nietzsche no tiene nada que ver con el nazismo ni con el antisemitismo, que esto es cierto, y bueno, en ese sentido vale la pena, digamos, citar a Bataille, que fue el primero que tuvo, digamos, la valentía de plantearlo en Francia cuando estaba ocupada, digamos, por los nazis, ¿no? Esta reivindicación de Nietzsche, esto totalmente de acuerdo, pero sí que hay un elemento, digamos, de concepción bastante, yo diría, bastante jerárquica, digamos, del ser humano en Nietzsche, que particularmente yo no comparto. O sea, yo sinceramente creo que yo, vamos a ver, estoy de acuerdo que no se puede hacer una lectura, digamos, de izquierdas de Nietzsche, pero yo creo que tampoco se puede hacer una lectura de derechas. Y como planteaba Colli, el Giorgio Colli, que fue, ya sabes, no solo uno de los que acabaron articulando, digamos, La obra. la mejor colección sobre Nietzsche, sino que tiene un libro que se llama Después de Nietzsche, que es un libro, que es un libro muy sugerente. Pues bueno, lo que planteaba Colli es que lo mejor que se puede hacer con Nietzsche es no hacer una lectura política, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay gente que insiste mucho, digamos, en hacer una lectura política, en demostrar que pues, nos basamos en los... No ya la cuestión del nazismo, que ya digo que esto yo creo que ya queda descartada, pero bueno, algún libro que bueno, intenta señalar que a partir de las posiciones políticas que Nietzsche podía tener en su momento, pues que Nietzsche era un reaccionario. Yo particularmente creo que esto no es una lectura interesante. O sea, yo plantearía una lectura ética, digamos, de Nietzsche, que creo que es compatible, digamos, una postura política de izquierdas, si se quiere plantear así, pero, bueno, señalando que de hecho tú no estás planteando lo que planteaba Nietzsche, porque Nietzsche nunca, digamos, tendría afinidad o simpatía por lo que sería una política de izquierdas. Y yo creo que esto lo dice bastante claro, ¿no? Entonces, hacer una lectura anarquista de Nietzsche a mí me parece tan poco, digamos, o tan delirante como hacer una lectura nazi, digamos,